Mis queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar entonces hablando del fenómeno religioso, de cómo este fenómeno religioso ha trascendido en la historia del ser humano y pues hoy vamos a empezar a definirlo. Decíamos entonces que el ser humano tiene una necesidad por creer en lo superior, en creer en lo sobrenatural, y esta necesidad lo llevó a comprender el concepto de Dios. Hoy nos vamos a acercar a lo que es el concepto de religiosidad, nos vamos a acercar a lo que es el concepto de Dios y nos vamos a acercar a lo que es el concepto del fenómeno religioso. De esta manera vamos a comprender, número uno, que hay limitantes, en el ser humano hay limitantes para poder comprender el concepto de Dios, y pues que obviamente este concepto de Dios lo llevó a superar miedos, a superar angustias y pues a dar respuestas inmediatas a lo que aparecía a su alrededor. Entonces vamos a hablar primeramente del fenómeno religioso, ¿listo? Es el fenómeno religioso. Y decimos del fenómeno religioso que este es como concepto la necesidad que tiene el ser humano de creer en un ser superior, en su defecto, en su caso, de creer en varios seres supremos. ¿Listo? Entonces lo vamos a escribir aquí. Vamos a escribirlo aquí en este lugar. Es la necesidad, entonces vamos a ponerlo aquí. Es la necesidad que el ser humano tiene de creer en un ser supremo. ¿Listo? En algunas culturas se cree en varios seres supremos. ¿Listo? Esto nos lleva entonces a comprender, número uno, que el ser humano o puede ser monoteísta cuando se cree en un solo ser supremo, monoteísta, y pues cuando se cree en varios seres supremos se le denomina politeísta. ¿Listo? Entonces, eso es el fenómeno religioso. Es la manera en la que el ser humano ha tenido esa necesidad de creer en uno o varios seres supremos. Bueno, este fenómeno religioso aparece en el ser humano porque el ser humano es constituido por una parte tangible y por una sustancia intangible. Entonces, el fenómeno religioso aparece en el ser humano. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí, fenómeno religioso aparece en el ser humano porque es un ser espiritual. ¿Listo? Entonces aparece en el ser humano porque es un ser espiritual. Y al hablar de que somos seres espirituales, hablamos entonces de que el ser humano es un ser abierto a Dios o abierto a lo espiritual. ¿Listo? Así como el ser humano es abierto a otros seres humanos, así como el ser humano es abierto a la naturaleza, pues de esta manera también el ser humano va a ser abierto a Dios. Y por eso aparece el fenómeno religioso en el ser humano, porque el ser humano tiene una sustancia intangible, es decir, está constituido como cuerpo, alma y espíritu. Este fenómeno religioso solamente se puede comprender por vía de la trascendencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de dos conceptos supremamente importantes. Entonces, cuando hablamos del ser supremo, de un ser supremo, en este caso el monoteísmo, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que el hombre va a tener una creencia o va a explicar el mundo a través de la trascendencia. Entonces, el mundo se explica a través de la trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? La trascendencia viene a ser lo que está por fuera o lo que va más allá del tiempo. Entonces, número uno, el tiempo, y lo que va más allá del número 2, el espacio. Y número 3, lo que va más allá de la materia. Entonces resulta que el ser humano,
al analizar lo que es la realidad, va a entender que existen dos tipos de realidades. Una que es la que va más allá del tiempo, el espacio y la materia, y otra que está regida bajo esos tres principios. Cuando nosotros vemos nuestra realidad inmediata, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos lo que nos rodea, nos damos cuenta que ella misma está compuesta de tiempo, de espacio y de materia. De hecho, la misma Biblia narra que el ser humano, la misma Biblia narra que Dios creó el universo en un tiempo determinado. Por eso dice, en el principio, ¿cierto? Creó Dios los cielos y la tierra. Pues vemos aquí la materia, ¿no? En un principio hablamos de tiempo, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, hablamos de materia, y dice el Espíritu de Dios se movía. No hay movimiento si no hay espacio. Entonces la Biblia también nos narra que Dios creó el mundo bajo estos tres principios rectores: el tiempo, el espacio y la materia. Pero si Dios crea el mundo bajo esos principios rectores, esto nos lleva a determinar que Dios es trascendente, es decir, que Él está por encima de esos principios rectores, y que el universo va a ser inmanente. Entonces el universo es inmanente, es decir, el universo está compuesto, o los principios rectores del universo, el principio rector del universo, los principios rectores del universo vienen a ser entonces el tiempo, el espacio y la materia. ¿Listo? Y la materia. ¿Por qué lo escribo aquí? ¿O por qué lo vuelvo a repetir? Porque aquí estamos diciendo que Dios está más allá del tiempo, el espacio y la materia. Y aquí estamos diciendo que el universo está compuesto de tiempo, espacio y materia. Por lo tanto, si Dios crea el universo, Dios está por encima del universo o está fuera del universo. Esto nos lleva a pensar que existen dos tipos de realidades. Una realidad que viene a ser Dios y otra realidad que viene a ser el universo. Y que en muchas ocasiones estas realidades son confundidas. Entonces, algunos opinan que Dios viene a ser el mismo universo. ¿Listo? Dios viene a ser el universo. Bueno, en este caso, al pensar que Dios es el mismo universo, estamos hablando de un concepto que es el panteísmo, que más adelante lo vamos a retomar. Entonces, Dios, al ser una realidad distinta al universo, Dios no puede estar sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Por lo tanto, nosotros cuando somos lanzados a la existencia o cuando venimos al mundo, venimos con estas tres características o con estas tres categorías. Nosotros no podemos entender el mundo si no hay espacio, si no hay tiempo y si no hay materia. ¿Listo? En este sentido, lo que nosotros podemos explicar a través del tiempo, el espacio y la materia, que es la ciencia, viene a ser solamente lo que está contenido en el universo. Podemos solamente entender lo que está contenido en el universo, podemos solamente comprender, entender, analizar nuestra realidad inmediata. Pero hay una realidad mucho más suprema, una realidad que está por encima de esta realidad, que no está sujeta a esos tres principios rectores, sino que más bien Él los creó y viene a ser Dios, que solamente vamos a poderlo entender por vía de la razón. ¿Listo? Por vía de la razón o por vía de un campo científico que va a ser la metafísica. La metafísica como el estudio de todo aquello que va por encima del espacio, el tiempo y la materia, todo aquello que va por encima de lo tangible. Entonces la metafísica viene a ser el estudio de lo intangible, y algo intangible pues viene a ser Dios, una idea, etcétera, etcétera. En esta manera vamos a comprender entonces que el fenómeno religioso está unido a la necesidad de creer en un ser supremo o en varios seres supremos, y que esa necesidad nace porque el ser humano está compuesto de una sustancia intangible. ¿Listo?
una sustancia que no se ve. O sea, el ser humano no es solamente cuerpo, porque en el ser humano hay conciencia, hay emociones, hay inteligencia, hay ideas, y todo esto que acabo de nombrar son cosas o conceptos que no se pueden palpar. Por lo tanto, inmediatamente intuimos que el ser humano también es trascendente. Es decir, el ser humano no solamente está encajonado en el tiempo, el espacio y la materia, sino que puede superar ello. ¿Y por qué lo puede superar? Porque resulta que el ser humano ha sido creado por un ser que está por encima de esos tres principios rectores. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, estamos hablando de lo que va más allá. ¿Listo? De lo que va más allá del aquí y del ahora. ¿Listo? Y cuando hablamos del aquí y del ahora, estamos automáticamente hablando de alguien que está por encima de espacio, el aquí, del tiempo, de la hora y pues la materia. ¿Listo? Y estamos diciendo entonces que el universo está compuesto de estos tres principios rectores, y estos tres principios rectores se pueden analizar o se pueden utilizar para comprender solamente el universo. No se puede comprender a Dios a través del espacio, el tiempo y la materia, porque Dios no está sujeto a ellos, porque Dios los creó, es decir, está por encima de ellos. En este sentido, mis queridos estudiantes, Dios por eso es eterno, no tiene principio ni fin, porque no está sujeto al tiempo. ¿Listo? Dios está en todo lugar porque no está sujeto al espacio. Y Dios no se puede ver porque no está sujeto a la materia. Pero aunque no se pueda ver, a través del universo que Él creó, a través de lo que Él, de su obra creadora, Él se puede manifestar. Y a esto se le va a llamar la teología natural. Entonces, la inmanencia es todo aquello que yo puedo estudiar a partir de mi realidad inmediata, ¿cierto? Y la trascendencia es todo aquello que yo puedo llegar a comprender, en este caso Dios, pero a partir de la razón, de lo metafísico, porque bajo el filtro de las categorías de tiempo, espacio y materia no lo puedo comprender, porque Él está por encima de esos conceptos. Entonces nos vemos en una siguiente clase. Que Dios los bendiga